Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Como es habitual, día sábado tenemos conferencia de capacitación en Global Publicash. Para los que no me conocen, mi nombre es Analía, junto a mi esposo Mario Berrondo desde Argentina y mis compañeros moderadores le damos la más cordial bienvenida. Y hoy traemos, como viene siendo habitual los fines de semana por aquí, analizar algunos libros que nos dejan un mensaje. Y hoy les traemos El Jarrón Azul. El Jarrón Azul es un libro muy pequeñito que cuenta una historia donde nos deja un mensaje interesante. Y el Jarrón Azul es el propósito de esta historia. Ya lo vamos a ir viendo a continuación de qué se trata. Pero muchas veces, cuando nos sentimos abrumados en nuestra vida, en nuestro cotidiano, necesitamos un desafío. Y el desafío consiste en buscar algo que te traiga de nuevo la motivación, que te traiga de nuevo ese propósito o ese sentido a la vida que estás llevando, porque muchas veces nos invaden las angustias, nos invaden las preocupaciones y vamos perdiendo nuestro norte, vamos perdiendo nuestro sentido y nuestra dirección. Y El Jarrón Azul es una muy bonita historia que muestra cuando una persona se propone un objetivo puede alcanzar incluso aquello que ni siquiera todavía existe. Así que espero que lo disfruten mucho, es un libro cortito, es muy ameno, es muy didáctico para leerlo y te deja una enseñanza impresionante. En esta historia vamos a tener 4 personajes y estos personajes son los que nos dejan este importante mensaje. Por un lado tenemos al señor Rix, que es el fundador de una empresa dedicada al mercado de la madera. Él ha sido el fundador, ha sido un dirigente de esta empresa maderera y de vapores, tiene transporte a barco, pero a esta altura este señor ya se había retirado de lo que es la dirección activa del negocio, pero en realidad continuaba siendo consejero. Vieron esos fundadores vitalicios o esas personas que si bien no ejercen funciones activas todavía continúan guiando. Entonces Rix en su empresa todavía seguía siendo su principal guía y consejero, si bien él se había retirado de la actividad, pero seguía teniendo su oficina. Rix contaba como colaboradores con Mr. Skinner, un señor que estaba encargado de lo que es la administración general de la empresa de las maderas, y Paisley, el yerno de Rix, estaba encargado de la empresa de vapores, ¿sí? Del transporte naviero. Y por aquí abajo aparece Peck, que es un señor que viene en busca de empleo. Pero para que ustedes vayan teniendo información de estos personajes, Peck es un muchacho que tiene amputado el brazo izquierdo a la altura del codo y es cojo de una pierna. Estos son los 4 personajes que nos van a motivar en el transcurso de la historia. Pero ocurre que en la empresa, en esta importante empresa, había un problema. Había un problema porque la empresa tenía oficinas en Shanghái. Esta es una empresa, la maderera, que estaba en Estados Unidos y tenían sucursales en Shanghái y hacían negocios allá. Resulta que la persona que estaba a cargo en la oficina de Shanghái no cumplía con las condiciones o no estaba teniendo buenos resultados. Entonces, entre los 3 principales personajes, Rix, Skinner y el yerno de Rix, se pusieron a discutir quién sería el nuevo encargado de esa oficina para que marchara hacia adelante. Entonces, analizando la flota de personal, por decirlo de alguna manera, viendo todas las competencias de los empleados, deducen que había un muchacho que lo podían poner en carácter provisorio en ese puesto, porque era una persona que tenía energía, que tenía iniciativa, que ya conocía la compañía, cómo se iba desarrollando. Por ese motivo, deciden tomar esa decisión, pero como dije antes, de manera provisoria, porque no estaban del todo contentos con la persona que actualmente estaba en ese puesto y la persona que iban a designar de manera provisoria tampoco cumplía con esas cualidades especiales que Rix consideraba como imprescindibles. Porque él planteaba de que una persona que se va a hacer cargo de una oficina en la cual va a estar posiblemente a 6.000 millas de distancia de su jefe, tiene que ser una persona que tenga capacidad de tomar decisiones y que sean decisiones que no necesariamente las tenga que consultar y que pueda proceder con un determinado criterio que lleve a solución los problemas de la empresa. Esas eran las cualidades por las cuales los tenían preocupado quién iba a ser la persona que atendería los negocios en Shanghái. Pero de momento, para paliar la situación, mandan
a un empleado que ya estaba en la compañía, que conocía de qué se trataba la empresa. Terminada esa sesión, esa reunión entre estas 3 personas que formaban parte de la empresa, llega Mr. Peck. Peck era una persona que viene a pedir empleo, ¿sí? Y pide hablar con el señor Riggs. Riggs amablemente lo atiende y le pregunta qué era lo que quería. Y le dice, mire, yo vengo a buscar empleo y yo sé que usted me lo va a dar. Y aquí Riggs se le brilla una luz de esperanza con este muchacho. Y le dice, ¿por qué estás tan seguro que yo te voy a dar el empleo? Y si usted no me lo va a negar, porque yo soy un agente vendedor, soy muy buen vendedor, se lo puedo demostrar. Él dice, bueno, mira, si vos querés trabajar acá, en realidad no tenés que venir a hablar conmigo porque yo ya estoy retirado. Yo vengo acá, sigo colaborando, pero en realidad esas decisiones las toma Skinner, anda a hablar con él, que era el encargado de administración. Y Peck le dice, no, yo ya fui a hablar con Skinner y me dijo que no. ¿Por qué te dijo que no? Porque la situación en esta empresa está mala y no hay lugar para un nuevo empleado. Bueno, dice, en todo caso, si no podés, si te dijeron que no, anda y habla con mi yerno, con Peasley, que está encargado de la parte naviera de la empresa. No, dice, ya fui a hablar con ese señor y también me dijo que no. Bueno, dice, entonces, ¿para qué venís a hablar conmigo? Dice, encima estás minusválido, porque le dijo la verdad. Peck, como te dije antes, tenía el brazo amputado, el brazo izquierdo a la altura del codo y era cojo de una pierna. Dice, vos tenés idea de lo que hacemos en esta empresa, con esas condiciones físicas, ¿estás seguro de que vas a poder hacer algo? Y Peck estaba convencido de sí mismo y le dijo de que por más que él tuviera un brazo amputado, tenía todo lo que le quedaba del resto del cuerpo lo tenía sano, tenía su brazo derecho. Y si tenía que correr a prisa, por más que estuviera cojo, lo podía hacer. Entonces, a esta altura Riggs se queda un poco convencido de este señor, porque en realidad lo que vio en Peck es la persistencia, ¿sí? Y Riggs le dice, ¿por qué querés venir a trabajar acá? Dice, porque yo quiero trabajar en esta compañía. Y puedo hacer, no me importa cuál sea el trabajo que me den, pero yo quiero trabajar acá. Porque si usted me da un trabajo que yo pueda hacer, le aseguro que ese trabajo va a ser mejor hecho, va a ser excelentemente hecho. Y si hay algo que yo no lo puedo hacer, le voy a ahorrar a usted la molestia de echarme. Renuncio, me despido solo, le dice Peck. Entonces, esa fue la luz de esperanza que vio el fundador de esta empresa en Peck, la persistencia. Porque a esta altura, ¿cuántos no sentimos abandonar cuando encontramos obstáculos? ¿Cuántos muchas veces, a la primera de una que nos dicen que no, queremos abandonar? ¿Cuántos nos mantenemos firmes en nuestras convicciones? ¿Cuántos nos mantenemos firmes con persistencia y con paciencia en aquello que queremos hacer, en aquello que queremos lograr? Y bueno, eso fue lo que Riggs vio en Peck, la resistencia, la paciencia y la perseverancia, porque por más que todos los otros le habían dicho que no, él buscó y buscó para poder encontrar el espacio y el lugar y convencer para que le dieran el trabajo. De esa manera, Riggs convenció, obviamente, imagínense ustedes la situación, que las otras 2 personas, el encargado de la compañía naviera y el gerente, el administrador general, ya le habían dicho que no a Peck, y Riggs le dice que sí, ahora le dan un trabajo para hacer. Obviamente que no le gustó a esos otros 2 señores, pero bueno, a esas otras 2 personas no les quedó otra, porque Riggs, si bien era el fundador, ya no tenía parte activa, pero sí pesaban mucho sus decisiones. Entonces imagínense ustedes cuál fue el trabajo que le dieron a Peck. Le dieron el peor trabajo, porque muchas veces tenemos que pagar el derecho de piso en todos lados a donde vayamos. El hecho de que Peck haya logrado su objetivo, él sabía que no iba a ser fácil, que iba a ser muy difícil, pero él tenía autoconfianza en sí mismo de que lo iba a lograr, pero no sabía cuál era el trabajo que le esperaba. Y justamente el trabajo que le dieron en esta empresa era vender una especie de madera que se llama abeto de California, que es una madera áspera, es una madera muy pesada, que cuando es cortada esa madera
larga un olor espantoso. O sea, por lo general en la industria de la madera no quieren trabajar con ese tipo de madera por las condiciones que tienen. Esta empresa maderera estaba estoqueada con mucha de esa madera y no sabían qué hacer, tenían que darle salida, venderla, pero por ahí se planteaba como un desafío a los vendedores tener existencia de esa madera para que demuestren que realmente saben vender. A esta altura, cuando se le explica a PEC lo que tenía que hacer, lo pusieron al tanto de los precios, de los costos de los fletes, de los viajes, de los tipos de madera y cuál era su costo, PEC emprende un viaje por todo Estados Unidos y deja sorprendidos a todos en la empresa, porque fue el único vendedor capaz de sacar gran parte de la existencia de esta madera horrible que había en la empresa. Y no solamente de este abeto, sino de otras clases de madera que eran utilizadas. Incluso en algunas partes del país, PEC obtuvo como clientes empresas constructoras que nunca antes habían logrado ser clientes, porque ningún otro vendedor los había persuadido de la manera que lo había hecho PEC. PEC había demostrado a su regreso de que él se sentía en autoconfianza. Él decía que si puedo vender cualquier cosa si vale el precio, él teniendo la justificación, él creyendo en el producto que iba a vender, por más que fuera horrible la madera, si valía el precio, él lo iba a hacer. Y de esa manera es cuando, con su autoconfianza, PEC obtiene las llaves. Y muchos de nosotros nos quejamos muchas veces que no tenemos resultado en lo que hacemos o nos enojamos con la vida, pero muchas veces el resultado de lo que nos pasa es que nos falta autoconfianza, que nos falta perseverancia, que nos falta persistencia, que nos falta esa paciencia para entender cuál es el proceso, cuál es el camino para lograr aquello que deseamos lograr. A esta altura, con todo lo que había demostrado PEC, Riggs le advierte a Skinner, al gerente general, al administrador general, de que PEC ya se merecía un sueldo, un mejor sueldo, un buen aumento de sueldo. Pero Skinner no se lo quería dar sino hasta el principio del año que viene. Y es acá cuando Riggs lo regaña a Skinner y le dice: ¿por qué tenés siempre ese hábito de postergar las cosas que tenés que hacer hoy, esperar para hacerlas para más adelante? ¿Por qué tenés que aguardar para más adelante para hacer lo que podés hacer hoy? Y esto nos deja una enseñanza, porque muchos de nosotros, ¿cuántas veces tenemos el hábito de patear las cosas hacia más adelante? Pensando en que si lo hacemos después, vamos a estar en otras condiciones. Si lo hacemos mañana, vamos a tener más energía. Bueno, eso probablemente puede ser que sí. Si lo hago mañana, voy a tener más inteligencia. Y así vamos postergando las decisiones importantes en nuestra vida, y por lo general cuando empezamos a adquirir ese hábito lo hacemos con cosas pequeñas. Pero no es el problema que postergues. El problema real cuando postergas las cosas es que no te va a alcanzar la vida para terminar, para hacer todo aquello que dejaste pendiente. Entonces con esta enseñanza que nos deja el libro, Skinner reflexiona, le da el aumento de sueldo a PEC, y obviamente que un empleado con ese incentivo, con esa motivación, lógico que te va a dar mucho mejor resultado. Y es así cuando se empieza a vislumbrar que todavía el problema en Shanghái no estaba resuelto. Ese empleado que habían enviado de manera temporaria tampoco estaba dando buen resultado. Y es aquí cuando se llega el momento de darle una misión a PEC, para demostrar si realmente él iba a ser capaz de atender los asuntos en Shanghái. Porque con el resultado del desempeño que PEC había tenido, ya estaba demostrando que podía tener capacidad para hacerse cargo. Pero de todos modos había que probarlo. ¿Cómo lo iban a probar? Bueno, le encomendaron la misión de encontrar el jarrón azul. El jarrón azul viene en la historia de esta manera. Resulta que Riggs, el fundador de la empresa, tenía que ir a visitar a unos familiares a otro estado donde tenía que viajar en tren. En aquella época se viajaba en tren. Y le pide a PEC un domingo al mediodía que comprara un jarrón azul de determinadas características que tenía, era un color azul entre pálido y oscuro, tenía figuras orientales, tenía flores, pájaros. Las medidas dicen que era más o menos de 30 centímetros de alto por unos 10
de diámetro y estaba sobre una base de madera. Le dieron la dirección de supuestamente un bazar en San Francisco donde estaba ese jarrón azul. Y la tarea era ir, comprar el jarrón y entregárselo a Riggs a las 7:45 de la tarde, porque a las 8 partía el tren hacia ese lugar donde iba a visitar a sus familiares. Ocurre que a esa altura, imagínense, domingo al mediodía están todos los negocios cerrados, supuestamente. Bueno, en aquel entonces estarían todas las tiendas cerradas. ¿Qué hace Peck? Empieza a buscar la tienda. Resulta que la dirección que le había dado, en esa dirección no estaba el bazar. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Empezó a buscar por otras cuadras, por otros sitios, y terminó encontrando en un bazar alejado del centro de la ciudad un jarrón que coincidía con las características que le habían pedido. Ocurre que como día domingo, a todo esto como las 5 de la tarde, el bazar estaba cerrado. Entonces ve en el cartel cuál era el apellido del dueño de ese bazar. Entonces se va al hotel donde se hospedaba y empieza a llamar por teléfono a todos los Browns que habían en la ciudad de San Francisco. Luego de muchas llamadas encuentra la casa del dueño del bazar, pero ocurre que la empleada le dice que el dueño del bazar se había ido a cenar a las afueras de San Francisco. Por mucho rogar, Peck logró que la empleada de este señor le diera el número de teléfono de la casa de los amigos donde había ido a cenar. Imagínense la historia cómo va. Obtiene el apellido y se pone la tarea de llamar a todos los que estaban con ese apellido en la guía telefónica a las afueras de la ciudad, hasta que encuentra la casa en donde este señor Brown estaba cenando. Este señor Brown no sabía quién lo estaba llamando y no quería atender el teléfono. Para que pudiera ser atendido el teléfono, Peck le dice de que su bazar se estaba incendiando. De esa manera, el señor Brown accedió a atender la llamada por teléfono. Imagínate un domingo, todo esto ya eran como las 6:30 de la tarde. Este señor le dice, mira, yo estoy lejos, todavía no he cenado, y si tomo el tren me voy a demorar 1 hora en llegar a abrir el bazar, por lo tanto te doy el número de teléfono de mi encargado, llámalo a él y pedile que te abra el bazar y te venda el jarrón. Bueno, hasta ahí todo parecía estar solucionado, pero ocurre que cuando lo llama el encargado no estaba. Estaba en un club, y vaya a saber en qué club de San Francisco. Llamó a todos los clubes y no lo pudo encontrar. A todo esto, imagínense, Peck era un hombre decidido, un hombre que daba su palabra y que lo cumplía. Hasta se le cruzó por la cabeza ir, romper la vidriera, sacar el jarrón y llevárselo a su jefe. Pero claro, cuando se vio tentado por eso, ya el dueño del bazar había sentido desconfianza y había mandado a un oficial de policía. O sea que no pudo hacerlo. Bueno, vuelve resignado y vuelve a llamar a la casa del encargado del bazar y con mucha suerte lo encuentra. Dice, bueno, yo voy a ir a abrir el bazar, dame unos minutos hasta que llegó, pero claro, el encargado del bazar también tuvo su miedo, su desconfianza y llegó acompañado de un oficial de policía. Bueno, la historia es que a esta altura ya se sentía muy exhausto, Peck, pero contento porque había logrado que le abrieran el bazar y le vendieran el jarrón azul. A todo esto, cuando Riggs le encomienda la tarea de que consiguiera ese jarrón azul, le dijo que no se preocupara porque el jarrón valía $10 o menos. Pero ese jarrón que había encontrado valía $2.000. Y aquí a Peck se le presentaba otro problema, no tenía el dinero. Entonces, bueno, le dice, te doy un cheque personal. El encargado del bazar no le quiso aceptar el cheque porque no lo conocía. Entonces, de vuelta a llamar por teléfono, lo llama a Skinner para pedirle de que le trajera dinero. Skinner le dijo que no, que se olvidara del jarrón azul y que estaba loco si iba a pagar $2.000 por un jarrón. Imagínense que en aquellos años $2.000 era mucho dinero. Lo llama al yerno de Riggs, que le pide que por favor viniera y le sirviera de garantía por el cheque personal. Tampoco le dio importancia, tampoco lo ayudó el yerno de Riggs, el señor Paisley, el que estaba encargado de la empresa naviera. Entonces a Peck no le quedó otra, más que se acordó en ese momento que él en el hotel tenía guardado
un anillo de su madre, que era un anillo que tenía oro, tenía diamantes, era un recuerdo familiar que él atesoraba porque era de su familia. Entonces le preguntó al señor del bazar si entendía de joyas, le dijo que sí, y le pidió que lo aguardara unos minutos, se fue al hotel, trajo el anillo, y le dice, bueno, ¿cuánto vale este anillo? Y este anillo vale más o menos $2.500, le dice el encargado del bazar. Bueno, le dice, mira, yo te dejo un cheque personal mío, cuando cobras el cheque, me devuelves el anillo, te dejo el anillo como garantía. Bueno, a todo esto todo perfecto. Finalmente Peck obtiene su jarrón azul, pero miren, señores, a esta hora ya eran como las 9:30 de la noche. El tren en el cual su jefe partía salía a las 8 de la noche. Pero mientras tanto, entre llamada y llamada, Peck recordó que en el aeroclub tenía un amigo que le podía hacer el favor de interceptar el tren, de llevarlo en una avioneta e interceptar el tren en alguna parte para poder subir, abordar el tren y hacer la entrega del jarrón azul. Y así fue. Peck obtiene el jarrón, va con su amigo, viajan en medio de la noche, encuentran el tren, baja y con una antorcha detiene el tren. Imagínense todo lo que hizo Peck para encontrar el tren, para llegar allí. A todo esto, imagínense la locomotora, dicen que él pudo captar la atención del maquinista del tren para que frenara, encendiendo un periódico, hizo como una antorcha y en el medio de la vía se paró agitándolo para que el tren frenara. Imagínate, el maquinista del tren estaba un poco asustado porque no sabía quién era este loco que estaba deteniendo el tren. Cuando abre la puerta, Peck se disculpa por el imprevisto y le dice, mire, yo tengo que ver a un señor que viaja en el camarote número 7, no sé en qué sección, le tengo que entregar este paquete. Dice, pero muchacho, vos estás loco lo que estás haciendo. Sí, dice, pero a mí me urge entregar este paquete. Bueno, dice, vamos, yo te acompaño a donde es el camarote del señor Riggs. Finalmente, es ahí cuando llega y le pide disculpas. A todo esto era más de medianoche. Y Peck le comenta a Riggs que había pasado por un montón de imprevistos, le pidió disculpas por no haber llegado a horario a la estación del tren como habían quedado, pero le empieza a contar todos los obstáculos por los cuales había tenido que pasar, que gracias a Dios lo superó, pero que él pudo llegar y entregarle el jarrón azul. Imagínense a este momento lo que Riggs pensaba. Le acarició la cabeza y le dice, mira, mi estimado amigo, todo esto que pasaste, en realidad fue todo fraguado. Y le dice, ¿cómo que fue todo fraguado? Sí, porque el tema de buscar el jarrón azul es un objetivo, es una meta que le pongo a las personas para demostrar sus capacidades, para demostrar sus habilidades. O sea, yo necesitaba una prueba tuya para cerciorarme de que podrés desempeñar cosas importantes para la empresa. Antes de esto, antes de que Riggs le dijera esto, Peck se había sentido muy desilusionado, se había sentido quizás usado o que lo habían tomado como un payaso o para burlarse de él. Pero Riggs rápidamente le dijo que no se sintiera mal porque durante todo el día domingo él había pasado una gran travesía que era buscar el jarrón azul, había pasado por grandes obstáculos, los había superado, había llegado a más de medianoche al tren donde él viajaba para traerle un jarrón de $2.000, pero en esa misma noche Peck se iba a llevar consigo un puesto en Shanghái de más de $10.000. Entonces Peck obtuvo su recompensa, un poco confundido con sus emociones, con sus sentimientos, con sus sensaciones, porque Peck le planteó, yo soy un hombre que estoy acostumbrado a obedecer órdenes, estoy acostumbrado a cumplir, a mí me enseñaron a cumplir con lo que prometí, estoy acostumbrado a cumplir con aquellas tareas que la gente confía en mí, lo más pronto posible, si no puedo ser puntual, lo más pronto posible. Y yo soy un hombre de palabra y hombre de fe. Entonces, Peck obtuvo su recompensa. Porque el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Y fue allí cuando Rick le pregunta si en todos esos momentos en que había tenido cada una de las dificultades hasta encontrar el jarrón azul, si él sintió deseos de abandonar lo que estaba haciendo. Y claro que sí, que sintió deseos de abandonar. Tuvo deseos, dice, de suicidarse cuando llamó a un montón de bronce y no podía encontrar al señor dueño del bazar.
Entonces es aquí cuando muchas veces nos tenemos que plantear cuántas veces nos prometemos cosas a nosotros mismos y no nos cumplimos. Ni siquiera a nosotros mismos. Y nos ponemos excusas. Y pensamos que los obstáculos son cosas que se interponen y en realidad son las excusas que nosotros mismos nos vamos poniendo, por lo cual no podemos lograr las cosas que queremos. Peck, como conclusión en esta historia, le cuenta a Riggs que su lema para su vida, después de los impedimentos físicos que él había pasado, había sido amputado por un accidente que había tenido y estaba entre la vida y la muerte, y tomó la decisión de salir adelante. Y desde ese día, dice que él cuenta que su lema para todo lo que hace es lo haré. Lo voy a hacer. ¿Cuántas veces dudamos en lo que vamos a hacer porque no estamos determinados? Aquí Peck, en esta historia, él estaba determinado en lo que iba a hacer, en lo que quería hacer, él estaba seguro. ¿Pudo abandonar? Sí, abandonar es el camino más fácil. Pero si estás acá en esta tarde, en esta noche, nadie te dijo que va a ser fácil. Y porque lo que realmente va a ser bueno para tu vida, no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero sin embargo, estamos aquí demostrando la persistencia. El mensaje que nos deja este libro es que la persistencia es la insistencia o es la firmeza que tenemos en las acciones, o en aquellas cosas, en aquellas acciones, o en aquellas intenciones que cada uno tiene. Vos sabrás en lo que vos sos persistente, en lo que vos vas a resistir. La persistencia es la acción, es el efecto de aguantar, ese aguante, esa resistencia que tenés. Es cuando vos te mantienes constante en algo por un largo tiempo. ¿Cuántas veces mantenemos esa constancia por un determinado periodo de tiempo? ¿Cuántas veces mantenemos la fe y nos dejamos quebrar? La persistencia es un valor importantísimo, señores. Es muy importante para alcanzar cualquier objetivo que te quieras plantear en tu vida o a una meta a la cual quieras llegar. Tenés que ser persistente. Por ahí en muchos entrenamientos de superación personal y demás siempre te van a decir que tenés que saber gestionar el tiempo, que tenés que tener una buena capacidad de planificación, que tenés que ser inteligente, que tenés que tener conocimientos técnicos, claro. Pero vos sabés que si no tenés todas esas capacidades, pero tenés actitud de persistencia, todas esas habilidades que te faltan son suplantadas por la persistencia. Porque la persistencia te supera cualquier debilidad, cualquier falta de habilidad que vos tengas. Y siempre nos planteamos que no puedo hacer tal cosa porque no sé inglés, porque no tengo dinero, porque no tengo tiempo. Y en realidad el problema tuyo es que no tenés persistencia. La persona que es persistente va a seguir adelante a pesar de los fracasos. Y va a superar los obstáculos, no importa lo difícil que sean. No importa qué tan difícil es el desafío que tenés hoy. Si sos persistente en tu sueño, en tu convicción, lo tenés que lograr. Entonces hay que tener y hay que mantener la persistencia porque el éxito está escondido. El éxito está escondido y solamente se deja ver con aquellas personas que persisten. Entonces vos todos los días tenés una decisión para tomar. Cada día vos tenés una nueva oportunidad de empezar. Aquella persona que esté esperando a fin de año a que los chicos sean grandes, hasta que me aumenten el sueldo, hasta a ver si esta oportunidad de negocio arranca o no arranca. Bueno, aquella persona que esté esperando no está determinada. El que está esperando de otro o de otras circunstancias no está determinada. Entonces vos sos el que tenés que decidir si persistís o si desistís. Persistir o desistir son muy parecidas, pero el resultado al que te llevan son muy distintos. Acá la decisión es tuya. Damas y caballeros, hasta aquí la presentación. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Ha sido un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes y nos estamos reencontrando en una próxima presentación. Buenas tardes.